Hola, buenas noches, bendiciones, Dios los guarda. Qué bueno saludarlos nuevamente en este miércoles de Águilas, Ministerio Grupo Amor, MGA. Son bienvenidos todos. Gracias por estar ahí, atentos, dispuestos, fieles, pero la fidelidad principal es para con Dios. Por eso sé que están buscando la presencia del Señor a través de estos tiempos llenos de amor, de anhelo, con mucha hambre de Dios. De manera que son bienvenidos, los bendecimos de parte del pastor Luis Fernando Bejarano y mías, Maite Herrera, pastores del Ministerio Grupo Amor. Les damos la bienvenida tanto a la membresía como a aquellos que están ahí atentos, pendientes de lo que se va a hacer en el día de hoy, de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Tengan su corazón dispuesto, un espíritu enseñable, oídos finitos, muy abiertos para recibir esa ministración y esa enseñanza conforme la palabra de Dios que la trae hoy el pastor Luis Fernando. Amados, los bendecimos, le damos gracias a Dios por sus vidas. Sabemos que Dios es fiel y que para siempre son sus misericordias. No desmayen. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos si no desmayamos. Cosecharemos, recogeremos si no desmayamos. Estaremos siempre atentos a recibir esa palabra de Dios, a recibir ese galardón de Dios, esa recompensa de estar siempre haciendo el bien. Y este es un buen tiempo, este es un tiempo precioso, estos tiempos en los que estamos viviendo, de poder estar haciendo el bien al vecino, al amigo, el del lado, el de la derecha, el de la izquierda, el que está lejos, el que está cercano, todo lo que esté a nuestra mano, siempre amando al prójimo como a nosotros mismos. Una llamada, una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de esperanza que necesitamos todos en este tiempo. Tiempos que algunos se sienten solos, otros se sienten tristes, se sienten angustiados. Son tiempos preciosos, amados, en que podemos ser esos representantes, embajadores de Cristo, para llevar la buena palabra, para ser esos buenos administradores de lo que Dios nos ha entregado. De manera que siempre muy atentos a la dirección del Espíritu Santo para llevar una palabra de consuelo a aquel que lo necesita. No necesariamente tenemos que ir porque debemos cuidarnos, pero sí a través de la llamada. Si tienen la oportunidad de enviar una tarjeta, si tienen la oportunidad de enviar un regalo el día de cumpleaños. Hay muchas personas que están trabajando a domicilio. Muchos van a dar un almuerzo rico. Qué chévere que alguien reciba, que me enviaron un regalito, unas flores. Y este mes precioso, que el mundo celebra el amor y la amistad, pero nosotros que tenemos el ministerio del amor, Iglesia, Ministerio Grupo Amor, una responsabilidad grande delante de Dios, el dar el amor de Cristo, que también se puede manifestar a través de detalles, pero más que todo dando una palabra conforme la palabra de Dios, conforme nuestra Biblia, que es la palabra inspirada por Dios a través del Santo Espíritu de Dios. De manera, amados, bienvenidos, disfruten la alabanza que viene, dispongan su corazón, su espíritu, cierren sus ojos, déjense ministrar y ministren a Dios con su corazón, con esta alabanza preciosa, fruto de labios que exaltan su nombre, que es lo que nos toca a nosotros como hijos, dale al Señor. Bienvenidos, los bendigo, Dios los guarda. Nos vemos el domingo de servicio dominical MGA, 10:30 de la mañana. Dios los guarda. Y pasión y gran galardón, el fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan.
Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Decláraselo. Es Cristo nuestro Rey, el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestro corazón, el Señor que nos ayuda, el que nos levanta. A través de su Espíritu nos da su sabiduría, nos da consuelo, nos levanta y nos renueva nuestras fuerzas. Hoy es tiempo de que te postres, de que le adores, de que también saltes, le alabes sin temor, con toda la atención para aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Aleluya, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús,
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe la honra, Hijo de Dios, Hijo de Dios, te adoramos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Buenas noches, amados de Dios. Glorifícate, Señor. Damos gracias al Señor por este día. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Bendecimos a todos los amados que hoy están aquí acompañándonos en este tiempo de alabanza, de adoración, de predicación de la palabra, porque Dios sigue obrando. Él dice en su palabra, nuestro Señor Jesucristo, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás aquí hoy, tienes un día más de vida, tienes un día más de bendición y la oportunidad de estar en la presencia de Dios alabándole, exaltándole, dándole gracias, pidiéndole que escuche tus oraciones, respuestas a tus oraciones. Eres un bendecido de Dios y por eso también hoy nos gozamos de poder compartir contigo esa fe que nos une como hermanos en una misma fe en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por eso. Y pues vamos a la palabra de Dios después de esa hermosa alabanza, después de todo lo que hemos podido enfrentar cada día en estos últimos tiempos y ver cómo Dios hasta el día de hoy ha sido fiel. Por eso, como decía la última alabanza, el último canto precioso, recibe toda la gloria, toda la honra. Dale gloria a tu Dios, dale gloria, dile Padre, te alabo y te bendigo hoy. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias por la salvación que me das en Cristo Jesús, el perdón de pecados. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por mi trabajo. Y si no tienes trabajo, te doy gracias porque ese trabajo viene. Dale gracias porque Él sabe de qué cosas tiene necesidad. Dale gracias por tu salud. Dale gracias porque hoy pudiste alimentarte, porque pudiste ver provisión en tu casa. Dale gracias por todo, dale gracias. Dios quiere un corazón agradecido. Dios quiere una iglesia que nunca olvide ninguno de sus bendiciones, de ninguno de sus beneficios. Dale gloria y honra a tu Rey en este día. Y dale gracias porque tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios, un adulto de Dios, un hombre mayor, no importa la edad que tengas, tú eres un siervo de Dios. Hemos sido redimidos, rescatados para seguir y para servir a Cristo. Somos libres de tantas cosas que anteriormente nos oprimían y hoy en día caminamos en obediencia a la palabra de Dios, llevando el yugo de nuestro Señor Jesucristo, que es un yugo fácil y ligero para nosotros en comparación a esas pesadas cargas que el mundo colocaba en nuestras vidas. Pero también damos gracias al Señor por su palabra. Y su palabra hoy tiene un mensaje importante para cada uno de nosotros. Hoy el tema que el Señor nos permite compartir para esta amada congregación MGA y para todos los que puedan recibir esta palabra hoy es sobre mayordomos
de Dios. Así se ha titulado este mensaje, mayordomos de Dios. Tiene que ver con los mensajes que se han venido impartiendo a esta amada congregación en estos últimos tiempos. Librados, rescatados, redimidos, libres para seguir a Cristo, libres también para servir a Cristo. Ya no somos esclavos del mundo, ni esclavos del pecado, ni esclavos de Satanás. Pero en Cristo Jesús no solamente tenemos esas bendiciones que Él nos concede, sino también tenemos unos deberes, unas funciones que Dios nos ha entregado y que nosotros, en la medida que comenzamos a buscar esos propósitos de Dios, vemos que Él nos comienza a ministrar y nos comienza a preparar para los grandes propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Dios no tiene propósitos pequeños contigo. Dios no tiene propósitos pequeños con ninguno de sus hijos. Dios tiene grandes propósitos porque Dios quiere entregarnos cosas grandes. Dios no nos entrega cosas pequeñas, pero asimismo debe ser nuestra responsabilidad delante de Dios, tener una sensibilidad a las necesidades y a los propósitos que Dios le ha dado a la vida de cada uno de nosotros. Por eso el tema de hoy tiene como título mayordomos de Dios. Vamos a tratar de mirar algunos aspectos de lo que es esta mayordomía que Dios quiere que nosotros ejerzamos bíblicamente. Estos mensajes obviamente se imparten a una congregación preciosa y es importante que todos nos activemos y hagamos presencia en las redes sociales para que todos al compartir y al inscribirnos en el canal de YouTube, en el Facebook y estar aportando nuestros comentarios permanentemente y compartiendo estos mensajes, hacemos que el mensaje corra. Tal vez tú no tienes la función como predicador en este caso que estamos ejerciendo desde este lugar, pero tú puedes hacerte un promotor de la palabra de Dios al compartir este mensaje a tus amistades y a las personas que tú sepas que pueden necesitar una palabra de Dios, una palabra que les dé vida, que les dé orientación, que les dé dirección en estos tiempos difíciles, que les dé fortaleza, que les dé la capacidad de conectarse con Dios. Y cuando Dios está con nosotros, pues sabemos que cosas grandes Dios hará. No hay ninguna circunstancia tan grande que Dios diga, wow, ¿qué es esto? No, esto no puedo manejarlo yo, esto se me sale de mis capacidades. No, Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la palabra. O sea, Dios es el creador de todo. Y entonces, pues ser tan grande hace que Dios vea nuestros problemas como algo sencillo para Él. Pero Él demanda que nos acerquemos a Él con un corazón limpio, con un corazón sanado, con una fe verdadera y con un deseo de honrarle y reconocerle en todos nuestros caminos. Yo te invito a que abras tu Biblia hoy en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos 1 en adelante. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces en el nombre de Jesús, dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta. Dígale al que está ahí cerquita, ellos darán cuenta. Al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno sea según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, aleluya, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí encontramos una palabra preciosa, administradores de la gracia, multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Aleluya. A quien pertenecen, aleluya, ponle cuidado a esta frase, dice, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo esta primera carta a Pedro nos habla mucho de cómo debemos vivir. Si tú retrocedes un poquito los capítulos anteriores, está Pedro hablando de la forma como nosotros debemos vivir nuestra cristiandad, entendiendo que Dios es el que le ha dado propósito a nuestra existencia y a nuestra cristiandad, a nuestra fe cristiana. Entonces, en la medida que comenzamos a entender primeramente que Dios es el creador de todas las cosas, pues vamos a entender que realmente no somos dueños de nada. Dice la palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud, lo dice en el Salmo 24. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú tienes en orden este pensamiento, a partir de ahí comienzas a entender que nada nos pertenece. O sea, cuando tú comienzas a entender que Dios es el dueño y Señor de toda la creación, que Él entregó al hombre la responsabilidad de señorear la tierra y sojuzgarla, pero el hombre decidió hacer las cosas a su manera y en ese mismo orden pues perdió el gobierno y la tierra cayó en maldición y todas las cosas que estamos viendo terribles que nunca son culpa de Dios. Muchas veces el hombre dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? No es Dios. Dios ha venido hablando, Dios ha venido tratando de hacer entender a la humanidad el pecado que están cometiendo al no escuchar su voz y mucho más el no querer sujetarse a la palabra de Dios. Entonces, en esa misma medida, el mundo está pasando por cosas terribles, consecuencias del pecado de apartarse de Dios y consecuencia de tomar malas decisiones, porque nosotros sabemos que toda maldición no viene sin causa, como dice la palabra del Señor. Entonces, desde ese punto de vista, pues el mundo está pasando por momentos supremamente difíciles, pero nosotros como iglesia estamos llamados a traer la presencia de Dios. Tenemos esa gran responsabilidad. Y Dios ha dotado a su iglesia. Dios ha dotado a la humanidad para poder sobrevivir, aún los que están apartados de Dios. Dones y talentos, como veíamos en uno de los mensajes anteriores, Dios dio formas para que el hombre pudiera sustentarse, pudiera trabajar, pudiera conseguir sus cosas. Les dio dones y talentos para que el ser humano pudiera sobrevivir a todas las circunstancias de la vida. Y a nosotros como iglesia, pues obviamente Dios nos ha entregado esos mismos dones que se multiplican y se fortalecen en la medida que nos conectamos con Dios. Porque Dios nos da el poder y la fuerza para cumplir los propósitos que Él mismo ha colocado en nuestras vidas. Si tú entiendes que Dios te rescató, que Dios te levantó de los muertos y te dio vida en Cristo Jesús, no es simplemente para que vivieras o sobrevivieras en este mundo. También nos dio grandes responsabilidades. Y yo sé que muchos entienden esta función. No podemos demandar de Dios solamente bendiciones sin entender que tenemos también obligaciones para con Dios. Esto es algo inherente a lo que es una vida con propósito. No podemos vivir una vida simplemente esperando que nos den todo y no hacer nada para ganar también
que Dios se agrade de nuestras vidas. Necesitamos dar fruto para Dios, como hemos venido también hablando en este altar, como hemos venido compartiendo a la iglesia. Necesitamos estar produciendo para Dios. Debemos dar un fruto abundante para Dios. Dios demanda de nosotros un fruto abundante. Y ese fruto tiene que ver también con nuestra buena administración de todo lo que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús. Si tú estás entendiendo esto, pues obviamente cada día tu fe va a ser mejor. Ahí dice en la palabra de Dios, y desglosémoslo un poquito, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea, si Cristo ha padecido por nosotros, nosotros también tenemos que luchar. Nuestro Señor Jesucristo vino y su ministerio en la tierra no fue para nada fácil. Él tuvo que enfrentar muchísimas cosas, fue muy disciplinado, fue muy comprometido, fue apasionado con su ministerio, no descansaba. Muchas veces les decía, vamos porque el tiempo es corto, y nuestro Señor Jesucristo siempre vivía en función del reino de Dios, predicando. Dice que nuestro Señor enseñaba, predicaba y sanaba. Vivía en función de hacer su ministerio lo más fructífero posible. Ese mismo sacrificio Dios demanda de nosotros, porque nosotros tenemos un modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros caminamos tal como Él caminó por esta tierra y entendemos que nuestra vida no puede ser una vida una vida vacía, sin frutos para Dios, entonces vamos a decir, Señor, ¿y cómo iremos? ¿Cómo haremos? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Pues Él nos dotó de todo lo que necesitamos para cumplir nuestros ministerios. Amén. Entonces dice ahí la palabra del Señor, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y está hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, lo que nos pueda quedar de vida. Yo soy una persona de casi 60 años y muchos años de mi vida fueron desperdiciados por no conocer precisamente el propósito para el cual yo estaba en este mundo. Pero en el momento que Dios habló a mi espíritu, que Dios me redime en Cristo Jesús, que Dios me restaura, desde ese mismo momento comencé no solamente a conocer más a mi Dios, sino a entender que Dios quería a través de mi vida hacer un instrumento de bendición para muchos. Por eso dice la palabra del Señor, que el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Cuando tú entiendes que eres un hijo de Dios y que no solamente debes buscar que Dios te conceda todo lo que tú le pidas, sino que también tú tienes que darle a Dios lo que tienes que darle a Dios. Y no estamos hablando solamente de diezmos y ofrendas, estamos hablando de una vida de sacrificio, de una vida de responsabilidad delante de Dios. Tú tienes esa responsabilidad. Y Dios va a hablar cada día a tu espíritu, porque Dios no te va a poner cargas más pesadas de las que tú puedas llevar. Nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras cargas, llevó nuestros pecados. Y Él quiere decirte, yo estoy contigo. Tú vas a ser un hombre, vas a ser un canal a través del cual yo voy a bendecir a muchos. Y eso es lo más importante, que entendamos que en Cristo Jesús ya tenemos toda la dotación que necesitamos para cumplir los propósitos. Ahora, yo tengo que prepararme para ser más lo que Dios quiere que yo sea. Ahí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no perder el tiempo en cosas que no son de Dios. Muchas veces desviamos nuestro corazón y nuestros deseos hacia cosas que para Dios no producen nada. Simplemente vamos tras nuestros propios deseos. Simplemente estamos anhelando la felicidad, estoy buscando la felicidad, y eso es una utopía. En el mundo no existe ese tipo de felicidad como un concepto que el mundo maneja, de no tener nunca un problema, de no tener nunca una necesidad. Eso no existe. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es parte de la vida. Cuando el hombre cae en pecado, ahí en el Génesis dice que fue arrojado del paraíso, y dice que Dios le dice, por tu causa, por causa de tu pecado, la tierra será maldita. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, esa parte todavía no ha sido cambiada. Nosotros necesitamos entender
que la vida va a ser una lucha, mira, nunca te canses. Cuando estés pasando por momentos difíciles, tienes que hacer esa meditación y decir, la vida va a ser una lucha. La circunstancia por la que yo estoy pasando es lo mismo que está padeciendo muchísima gente y a lo mejor mi problema no se compara con las tragedias que muchas personas están viviendo por causa de la opresión maligna que hay en el mundo. Porque si tú eres un hijo de Dios, nunca nada te faltará. No sé si me puedes creer, pero la palabra de Dios dice que nada me faltará. Que Él desea que yo sea prosperado en todas las cosas, así como prospera mi alma. Entonces dice, para no vivir el tiempo que resta en el versículo 2 en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y esto, cuando habla la palabra de los gentiles, habla de los hombres que no han recibido a Cristo como el Señor de sus vidas. Todos dicen creer en Dios, pero la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y muchos no le recibieron. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, ya no somos gentiles, ahora somos la iglesia de Cristo. Cuando somos la iglesia de Cristo, ya estamos bajo un nuevo pacto. Bajo el pacto de la sangre de Cristo, que nos permite entrar a la presencia de Dios bajo unas promesas que se cumplen por la fe en Cristo Jesús. Entonces, conforme a esas promesas, también tenemos unas provisiones espirituales, unas armas espirituales, un empoderamiento del Espíritu Santo, una forma en la que nosotros podemos comenzar a ser los hombres que Dios quiere que nosotros seamos portadores de la verdad de Cristo. Entonces dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No podemos seguir viviendo como cristianos pensando que simplemente por haber hecho una oración de fe o por ir ocasionalmente a la iglesia, ya Dios no demanda de nosotros ningún compromiso. No, tenemos que vivir una vida de oración, una vida de meditación de la palabra. Una vida en la que comenzamos a hacer morir la carne y hacemos morir a este viejo hombre y comenzamos a vivir conforme al espíritu de la palabra de Dios. Entonces, fíjate cómo esto es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas para que cada día seamos mejores portadores de la presencia de Cristo. Dice, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todos estos son pecados terribles que antes, como dice la palabra acá, no debemos vivir el tiempo como vivíamos antes. Ahora debemos vivir como hijos de Dios, apartándonos de todas estas cosas. Eso tiene que ver con inmoralidad sexual, tiene que ver con maldad en nuestro corazón, tiene que ver con vicios, embriagueces, orgías, degeneramientos, corrupción de la carne, disipación y abominables idolatrías. Hoy en día, ¿cómo se tiende a idolatrar todo lo que el mundo hace? Idolatramos filosofías, idolatramos hombres, idolatramos conceptos, que en estos días tendremos que hablar un poquito de eso, porque son conceptos que el mundo lanza, que Satanás lanza para que los hombres vivan bajo esas ataduras. Muchos viven atados del modernismo, muchos viven atados de la tecnología, muchos viven atados de filosofías, muchos viven atados de falsas religiones, porque son altares que el hombre ha levantado y que no se dan cuenta que en la medida que levantan esos altares en sus vidas, están apartándose del altar verdadero, que es el altar a Dios.
Entonces, cuando esos altares no son derribados, el hombre se hace esclavo de su propia ignorancia, esclavo de sus propios deseos, esclavo de las mentiras de Satanás. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya hemos sido iluminados. Por eso dice la palabra: ya ustedes no vivan como viven los gentiles, como vivían ellos o como vivimos nosotros en los tiempos que no conocíamos de Dios. En este momento ya tenemos que tener un carácter conforme a la palabra de Dios, pero muchas veces se nos olvida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Echar para atrás nuestros pensamientos, venir a la palabra de Dios, venir a la iglesia, escuchar los pastores, comenzar a meditar en sus mensajes, comenzar a establecer eso y comenzar a movernos conforme lo que Dios está mostrándonos en su bendita palabra. Porque lo que está en juego no son nuestras metas, lo que está en juego es la salvación de muchos. Entonces ahí dice que no podemos andar en esas lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Abominables idolatrías, porque la idolatría es abominable. Hombres que hacen altares a hombres, que hacen: soy fan de fulano de tal, el deportista, el artista, y hacen altares para esas personas y tienen las fotos en todos los colores, en todos lados. No, señor. La gloria es de Dios y nuestra adoración es única y exclusivamente para Dios. Y de pronto puedes decirle a la persona que está a tu lado: Señor, y le puedes decir a tu familia: solamente delante de Jesús, solamente de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo doblaré mis rodillas. Porque Él es el único digno de adoración. Él es el único que te puede bendecir, que te puede rescatar y puede hacer de ti un hombre productivo. Y te va a enseñar y te va a mostrar la manera como debes andar, como dice Salmo 32:8. Entonces dice que a los gentiles, ahí en el versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña, mira, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, el mundo que no conoce de Dios va a mirar tu cristiandad como un fanatismo religioso. No, señor, nosotros no somos ninguno fanático religioso, somos unos cristianos de convicción. Y no vivimos conforme a los deseos del mundo, vivimos conforme la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a hacer luz en medio del mundo. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros vivir rectamente, sin lastimar a nadie, sin ofender a nadie, sin pelear con nadie, simplemente predicando la verdad de Cristo, que es la que muchos se resisten a aceptar. Pero nosotros, dice que, como dice la palabra en Timoteo, debemos ser pacientes con los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y vengan a la salvación que es en Cristo Jesús y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. O sea, nosotros tenemos esa gran responsabilidad y tenemos la fortaleza en la palabra de Dios, porque no eres tú el que hace la obra, es Dios a través de ti. Sácate eso de que es tu esfuerzo. No, tú vas a hacer lo que te corresponde hacer. Tu esfuerzo personal, esforzado y valiente. Pero el que verdaderamente va a hacer la obra, el que verdaderamente va a traer la convicción de pecado es Dios. Entonces, desde ese punto de vista, tú no debes sufrir tanto, debes simplemente disponerte para ser un vaso limpio y permitir que Dios obre a través de tu vida. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. O sea que cuando estamos hablando de mayordomía, no estamos hablando de todo lo que tú vas a hacer para Dios. No, estamos hablando de lo que Dios quiere hacer a través de tu fe, a través de tu santidad, a través de tu responsabilidad delante de Dios. Entonces, ahí dice el versículo 5, que en el versículo 4 dice que ellos, a los gentiles, a las personas que no conocen de Dios, les parece que tú estás loco. Dice, este no hace las mismas cosas, no se toma un trago, no dice vulgaridades, no se mete en cosas incorrectas, en delitos. No, este hombre es una cosa rara. Y dice que a ellos les parece cosa extraña. Ahí lo dice en el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjate que te atacan por ser decente, te atacan por ser correcto, te atacan por tener principios de Dios. Qué terrible. Pero sin embargo, Dios dice, tranquilo, así pasó conmigo, pero yo estaré contigo. No te rindas.
O sea, pero yo te estoy dando la fortaleza para que lo hagas. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta. Diga, eso sí, pero ellos darán cuenta. Así como nos lo mostraba en Mateo 25, en la parábola de los talentos, como nosotros también tendremos que rendir cuentas delante de Dios por todo lo que Él nos entregó para que nosotros cumpliéramos en estos tiempos. O sea, siempre, tanto ellos serán juzgados por su mala actitud, como nosotros seremos juzgados delante de Dios en el tribunal de Cristo por nuestras acciones conforme a lo que Dios nos entregó. Dice, versículo 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Los muertos, todos aquellos que están muertos en espíritu, que están entregados al pecado, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Jesús descendió a las profundidades de la tierra y predicó a las almas cautivas. Cómo Dios opera en medio de todos aquellos que no recibieron a Cristo, que no conocieron de Cristo. Eso solamente es potestad de Dios, pero Dios lo ha hecho. Y dice que el evangelio ha sido predicado a los muertos. Y a los muertos también espirituales, a los que andan por ahí muertos en vida, porque hay muchos que andan como zombies porque no tienen a Cristo en su corazón, porque Cristo es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces dice la palabra en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Santo Dios. No, pero esto lo dijo Pedro hace más de 2000 años y nada que vemos que Jesús venga. Pues yo te digo que Jesús está cerca. Las señales están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Todo esto que tú estás viendo son señales anunciadas por las Escrituras, que si tú no estás atento y sensible a la palabra profética, pues obviamente de pronto te va a coger mal parado. Pero si tú estás aquí con nosotros y estás recibiendo el mensaje, tienes la oportunidad de corregir y de ponerte a cuentas con Dios. Por eso dice el versículo 7, después en la parte B, dice, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, Dios nos dio la oración y Dios nos dio el amor y nos dio la fe para que podamos pelear las batallas. O sea, estamos dotados. Si tú tienes el amor de Cristo, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, lo tienes en tu corazón. Si tienes la fe, aleluya. Si tienes la oración, si estás en oración, estás dotado y tú tendrás que rendirle cuentas. ¿Por qué no oraste? ¿Por qué no amaste a tu prójimo? Son los dones y talentos que Dios nos ha dado. Porque hay talentos naturales, hay dones y talentos espirituales. Si tú no tienes esa sensibilidad, pues obviamente estás pensando que no tienes ninguna forma, ningún arma para enfrentar y cumplir los propósitos de Dios. Pero Dios te está mostrando aquí que sí tenemos muchas cosas que debemos administrar sabiamente, porque nosotros somos mayordomos. No estoy hablando solamente de las cosas materiales. No solamente eres mayordomo de los recursos naturales, del dinero, de las propiedades, no, de tus talentos tampoco. Tú eres administrador de todos los dones, de todo lo que Dios te dio, comenzando por la vida, comenzando por la salvación. Tú eres administrador de esa salvación que Dios te dio en Cristo, porque fuiste salvado con propósito en Cristo Jesús. Con unos propósitos eternos, como decía Pablo, llamado desde antes de la creación del mundo, para unos propósitos en Cristo Jesús. Ahí tienes mucho que meditar, y si tú estás trabajando, buscando el reino de Dios y su justicia, cada día este mensaje va a ser más claro para ti. El versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Aleluya. O sea que ahí hay una instrucción. Cada uno según el don que ha recibido, oreja mía, según el don. Cuando hablamos de dones, hablamos de los dones espirituales y nos vamos mucho solamente a 1 Corintios 12 y a los dones del Espíritu. Pero no, está hablando de muchas formas que Dios nos ha dado, de su multiforme gracia, para cumplir esos propósitos. Talentos, elementos, instrumentos, cosas que Dios nos ha dado. Dios te ha dado tal vez recursos, herramientas para cumplir tu ministerio, para cumplir el propósito que Dios te ha dado. Por eso dice, cada uno según el don, o sea, cada uno según lo que el regalo, la palabra don es un regalo, según el regalo que ha recibido.
Amén. Si tú tienes talentos naturales para las matemáticas, para de las ciencias, para el arte, no sé, esos son talentos, son regalos de Dios que te permiten cumplir los propósitos para los cuales Dios te ha llamado. Dios me dio a mí el talento de la música. Entonces yo desde niño cogía una guitarra y sonaba, así no hubiera estudiado mucho, porque el talento viene de Dios y ese talento es algo que se tiene o no se tiene. Muchas veces muchos se esfuerzan por ser músicos, pero si no tienen ese don natural, por más que estudien, nunca va a sentirse esa naturalidad del que tiene el don natural dado por Dios. A veces nos esforzamos en hacer cosas que Dios no nos ha llamado y por eso muchas veces vemos frustraciones en las vidas de las personas porque no entienden qué es lo que Dios le ha dado. Muchas veces, si tú tenías un don para la música, tus padres insistieron en que tú tenías que estudiar derecho. Conocí personas que me decían, yo quise hacer toda la vida lo que usted está haciendo de tocar un instrumento, pero a mí me obligaron a estudiar una profesión porque supuestamente los músicos eran unos sinvergüenzas. Y pues, bueno, en esa época sí la cosa era complicada. Y en todo caso, todos los dones y talentos tienen propósitos en Cristo, tienen propósitos en Dios. No es casual, no es ligero, es algo supremamente importante que Dios nos ha dado. Acuérdate que hablábamos que los talentos, estábamos hablando de piezas de oro de 34 kilos, o sea, ¿cuánto vale 34 kilos? Y eso significa un don, un talento. Un talento significa eso, que es algo supremamente valioso que Dios te ha dado. Por sencillo que sea tu talento, no pienses que no es importante para Dios. Yo conozco personas que cuando preparan un plato de comida, así sea con un par de cositas sencillas, hacen un manjar. Y digo, pero ¿cómo le hizo si yo esa misma zanahoria, yo nunca sabía qué hacer con esa zanahoria? Pero con un poquito de sal, un poquito de cebolla y hacen unas cosas que uno dice, wow, qué talento. Porque Dios nos dio a todos talentos, por sencillo que sean esos dones y talentos que Dios nos dio, o por aparentemente sencillo, porque todos tienen un gran valor. Tenemos grandes talentos dados por Dios muy valiosos que muchas veces no sabemos reconocer. Entonces, por eso Dios dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y vuelvo y repito, hay dones y talentos naturales y hay dones y talentos espirituales. Y no vamos a entrar como mucho en las minucias, pero los hay y hay formas de sustentarlo ahí. Cuando tú comienzas a estudiar el Pentateuco, vas a darte cuenta cómo Dios levantaba grandes artesanos para construir los elementos del templo. Eran dones y talentos naturales, pero que servían para propósitos espirituales. O sea, Dios siempre ha dotado a todos los seres humanos de unas capacidades, a unos de una forma, a otros de otra forma, a otros en un llamado, a otros en otro llamado, como el cuerpo que tiene diferentes funciones, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo y Dios a todos nos dotó de dones y talentos que debemos rendir cuentas el día que partamos a la presencia de Dios. El hombre sin Dios obviamente se roba la gloria de Dios y no reconoce que es Dios el que le dio el talento. Yo recuerdo que cuando yo estaba jovencito, los amigos cuando tenían un talento jugaban bien el fútbol y comenzaban, es que yo sí, y sacaban y se estiraban así, es que yo sí. No, la gloria es de Dios. Él me dio ese talento. Si tú eres un artista, si tú eres un deportista, si tú eres un talentoso en las ciencias, si tú eres talentoso en una profesión, todo viene de Dios. Si tienes unos dones espirituales, todo, absolutamente todo, y todo tiene un propósito de reino. Está hablando la iglesia. Estamos hablando a la iglesia, a los que han amado a Dios y han querido hacer su voluntad. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, mire, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¡Wow! Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No tengas en poco los dones y talentos, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
¿Cómo dice? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. No importa lo que tú tengas, no importa lo que tú hagas, por pequeño o por grande, por poco o por mucho, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Y Él te dotó. Él te dotó para que tú puedas cumplir unos propósitos eternos. De pronto para el mundo no valen mucho, pero para Dios son supremamente valiosos. Y si tú comienzas a pensar como Dios piensa, te vas a dar cuenta que Él es el dueño de todo y que nosotros simplemente somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Aleluya! Entonces me gozo por poderles compartir este mensaje. La mayordomía bíblica, fíjate, se define como el uso y administración de los dones de Dios para alcanzar las metas de Dios. Entonces ahí ya puedes ir poniendo en orden tu pensamiento. La mayordomía bíblica se define como el uso y administración de los dones de Dios para alcanzar las metas o propósitos eternos de Dios. Entonces, administrar significa hacer buen uso de los recursos. Mayordomía. Dios te pone en autoridad sobre sus bienes para que tú hagas buen uso en su ausencia de lo que Él te entrega y el poder irse tranquilo sabiendo que dejó un buen administrador responsable, serio, atento, que honra a su Señor y que hace las cosas siempre recordando que Él es simplemente un administrador, un mayordomo de lo que Dios le ha entregado. Tú no puedes nunca pretender que tú eres dueño de nada. La tierra y todo lo que en ella hay es de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios y todo lo que podemos tener en este mundo es porque Él nos lo dio. En el nombre de Jesús. Y yo tendré que rendirle cuentas a Dios por eso que Él me dio. La mayordomía nos habla de la provisión que Dios hace para su iglesia. La mayordomía bíblica nos habla de la provisión que Dios da a su pueblo, a su iglesia. O sea, que cuando estamos hablando de mayordomía, tú no puedes decir, a mí no me dio nada. No. Ahí lo vimos en la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Pero a todos Dios nos dio responsabilidades. A todos Dios nos dio con qué cumplir ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, oreja, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Dios Padre constituyó a Jesús como heredero de todo, y en quien hizo todas las cosas. Dice que en el principio era el verbo y el verbo con Dios, y en él todas las cosas fueron hechas. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, aleluya, todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir? Que Dios está sustentando a sus hijos. Que Dios está sustentando el mundo. Que Dios te está sustentando a ti. Que Dios te está dando todo lo que necesitas. Dios ya nos dotó. Tú tienes que entender que todo te lo dio Dios. Amén. Entonces, cuando tú tienes este entendimiento, dice, el plan de Dios incluye confiar a los hombres el mensaje del evangelio. O sea, parte de nuestra responsabilidad en esa mayordomía que Dios nos ha entregado es llevar su evangelio a toda criatura. Ahí está en Mateo 28, ahí está en Romanos, está muy
claramente especificado y detallado a través de las Escrituras, los propósitos por los cuales Dios en Cristo Jesús nos da la responsabilidad de llevar el mensaje. O sea, la administración no solamente tiene que ver con las cosas materiales, sino también con esos llamados espirituales y esas responsabilidades espirituales que Dios nos da. El mundo anhela, el mundo espera que nosotros nos levantemos, que dejemos la comodidad, que dejemos de estar pensando como los gentiles solamente en deseos de cosas materiales y en lograr cosas en este mundo. Nada nos vamos a llevar, nada nos vamos a llevar para el cielo. Al cielo vamos a irnos como nos llegamos, sin nada. De este mundo no nos llevamos nada. Dígale ahí a la persona que está a su lado, no nos llevamos nada. Pero sí nos llevamos todo lo que hicimos para el Señor. Porque un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y decirle, Señor, todo esto lo hicimos en obediencia a tu palabra. Entendiendo la responsabilidad que nos diste. Amén. Entendiendo que muchos se pueden salvar cuando yo les hablo de ti. Entendiendo que muchos pueden encontrar una respuesta en medio de su angustia, porque Dios me dio la palabra de vida en Cristo Jesús. Muchos no quieren obedecer a Cristo. Muchos quieren vivir en la mundanalidad, en el pecado, en la inmundicia. Pero a ellos también se les predicó la palabra. Y si insisten en vivir conforme a sus pecados y a su concupiscencia y ese corazón maldadoso, pues obviamente, como dice ahí la palabra ahí en el versículo 5 de 1 de Pedro 4, dice, ellos tendrán que rendir cuentas. De pronto en este momento piensan que no tienen necesidad de tener temor de Dios, pero llegará el momento en que serán quebrantados. Amén. Siempre todo el que vive en pecado y en maldad va a ser quebrantado. Inexorablemente el peso de su pecado traerá consecuencias que son terribles. Las consecuencias del pecado, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero cuando tú comienzas a vivir con Dios tienes vida y comienzas a gozarte. Aleluya. Entonces el plan de Dios y las responsabilidades incluyen el confiar a los hombres el mensaje del evangelio, o sea, a ti, no solamente a los pastores. Esta mayordomía es para todos, no solamente de los pastores. Aleluya. Es a todos los creyentes, a todos los que han recibido a Cristo. Dios te da bendición, también te da un llamado para que le sigas y para que cumplas propósitos en Cristo Jesús. No te laves las manos. Respóndele a Dios y dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. La mayordomía, aleluya, sí, dice que debemos bañarnos las manos por los protocolos de la pandemia, sí, lávate las manos, dice que debemos sujetarnos a las leyes del mundo, aleluya. La mayordomía bíblica por eso incluye a todos los creyentes, a todo aquel que se denomine cristiano, porque ya no somos gentiles que no han recibido a Cristo, cristianos que han recibido a Cristo como el Señor de sus vidas. Amén. La mayordomía hace alusión al manejo responsable de los recursos. No estamos hablando solamente de los recursos naturales, también si Dios te dio talentos, como ambos lo repito, tenemos que manejarlos bien. Muchos piensan que la mayordomía es ordenar finanzas de maneras que se puedan gastar los dineros como cada uno le parezca. No, la mayordomía va mucho más allá. Nosotros debemos manejar todos los recursos naturales y espirituales. Todos los recursos, la palabra, el conocimiento, la oración, el compartir la palabra, el llevar un tratado y compartirle a alguien. El llevar una Biblia y regalársela a una persona enferma si tienes la posibilidad de adquirirla. El diezmar y ofrendar en la iglesia es una de las responsabilidades de la mayordomía para que la iglesia continúe. Dice la palabra, haya alimento en mi casa. Haya alimento y no está hablando solamente que los pastores puedan comer. Está diciendo haya alimento en mi casa. En mi casa tiene que haber palabra, tienen que haber Biblias, tienen que haber herramientas, tienen que haber cámaras. Necesitamos recursos para que la iglesia también camine. Si una iglesia se cierra, no es que el pastor ahí estaba esperando que todo el mundo le diera. No, todos tenemos la gran responsabilidad de que la iglesia sea sustentada y sostenida. Los diezmos y ofrendas, dice la palabra, que debemos honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos. ¿Qué es las primicias? Lo primero. Recuerde cómo
Caín y Abel fueron a ofrecer una ofrenda a Dios y dice que la ofrenda de Abel le agradó a Dios porque ofreció de lo primero, de los primogénitos y ofreció lo mejor para Dios. Mientras que Caín le llevó una ofrenda cualquiera. Entonces, cuando no estamos haciendo las cosas, entendiendo la importancia de lo que Dios nos está entregando, la responsabilidad que tenemos delante de Dios, pues obviamente cada cual tendrá que asumir su responsabilidad delante de Dios. Tú no estás haciendo caso o tú no eres cristiano por seguir a un pastor. Tú eres cristiano por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo y por entender su obra y su plan de salvación. El plan de salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, tú vas a hacer todo lo que esté a tu alcance conforme a lo que Dios te ha dado para que la obra de Dios crezca. Para que la obra de Dios se fortalezca. Porque no estás fortaleciendo ni estás siguiendo a hombre, estás honrando a Dios con todos los dones y talentos que Dios te ha dado. Y no solamente estoy hablando de dinero, también tienes que servir, tienes que estar dispuesto a la obediencia, buscar ese conocimiento de Dios que te permita romper esa incredulidad, esas mentiras, esa desconfianza hacia Dios, esa falta de fe para seguirle y entender que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces la mayordomía hace alusión a todas las responsabilidades aún como iglesia. ¿Cuál es la función de un mayordomo? El mayordomo administra algunos bienes por un periodo de tiempo. El mayordomo administra algunos bienes comunes por un periodo de tiempo, corto o largo. No en su nombre, sino en el nombre de su autoridad superior, en este caso, en el nombre de Jesús. Tú administras unos recursos por un tiempo, porque todo lo que tú tienes o todo lo que tú haces, cuando nosotros partimos de este mundo, Dios le da esa responsabilidad a otros y le entrega esos mismos dones y talentos. Entonces, cuando tú entiendes eso, dice, el mayordomo administra algunos bienes comunes por un periodo de tiempo. No es para siempre, es por el tiempo que Dios te lo permita. 1 Corintios 4, versículos 1 y 2 dice, así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, un mayordomo sabio es aquel que cuidadosamente hace su trabajo y toma buen cuidado de las cosas de Dios que Dios le ha dado. No solamente, vuelvo y repito, en lo espiritual, también hay que cuidar el ambiente, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros talentos. Tiene que ver con todos los aspectos de la vida, naturales y espirituales, dando buen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. La mayordomía identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjate, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Filipenses 4:13, tú necesitas esa fuerza porque el que hace la obra no eres tú. La obra la hace Dios a través de tu fe, a través de tu obediencia, dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Si alguien piensa que no tiene la capacidad, muchos dicen, no, esto de ser cristiano realmente es muy difícil para mí. Te voy a dar una palabra del Señor para que tú seas fortalecido en tu espíritu. No eres tú el que hace la obra, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Cuando Él viene a tu vida, cuando su Santo Espíritu te llena y te sella, tú tienes el poder para dar testimonio de gloria de Dios, poder dar testimonio del Evangelio de Cristo. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso lo decía el apóstol Pablo, diciendo, no he sido yo, ha sido Dios el que ha hecho la obra y yo simplemente dispuse mi vida para que Dios me permitiera cumplir esos propósitos que Él había colocado en mí. Aleluya. En ti, en tu familia, para que muchos sean bendecidos. Si tú estás entendiendo esto,
Le vas a decir, Señor, te doy gracias porque tú eres Señor de todo. Amén. Y te doy gracias porque has tenido a bien que yo sea tu siervo. Y quiero servirte y quiero hacerlo responsablemente. Amén. Quiero hacerlo de la mejor manera. Padre, que mi fe no falte. Y yo te voy a decir una cosa para terminar. Hay promesas de Dios para tu vida. Hay promesas para los que han servido con fidelidad y en excelencia. Dice la palabra en Colosenses 3, versículos 23 y 24, dice: y todo lo que hacéis y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dale gloria a tu Señor. Dale gloria a tu Señor. Y Mateo 24, versículo 45 y 46 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Qué bendición saber que el día que venga nuestro Señor Jesucristo diga: este me sirvió. Y yo quiero que mi nombre esté allá, Luis Fernando Bejarano Peñalosa. Que el nombre con mi esposa, con mi familia, llegar allá y decir: Señor, traemos un fruto abundante para ti. Gracias, Señor, porque nos permitiste servirte y lo hicimos con excelencia, lo hicimos con amor, lo hicimos con responsabilidad. Nunca dejamos de ser fieles, siempre perseveramos en la obediencia a tu palabra y tú te has glorificado grandemente en nuestras vidas. Dale gracias a tu Señor, hónralo con tus diezmos y ofrendas y no olvides que tú eres un administrador de todo lo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús. Te bendigo, amado. Que Dios los bendiga, amada congregación MGA.